Hola parceros de YouTube. De las 55 selecciones del continente europeo afiliadas a la FIFA, han surgido muchas que han protagonizado toda clase de hechos sorprendentes dentro del mundo futbolero, consiguiendo toda clase de actuaciones destacadísimas en torneos como la Eurocopa o el Campeonato Mundial de Fútbol, a tal punto que los países con los puestos más altos en esta lista han logrado inscribir su nombre en las páginas doradas de la historia del deporte más hermoso del planeta. Cabe destacar que este conteo está estructurado de menor a mayor, y que para elaborarlo tomé en cuenta la historia y el presente de todas y cada una de las selecciones que verán a continuación. Muy bien. Sin más preámbulo, empecemos. Número 25. Rumanía. Apodo: los tricolores. Rumanía es uno de los 4 países, junto a Bélgica, Brasil y Francia, en participar en las primeras 3 Copas Mundiales de Fútbol, que poseen la particularidad de ser las únicas disputadas antes de la Segunda Guerra Mundial. En el año de 1994, lograron llegar hasta los cuartos de final del torneo disputado en los Estados Unidos, tras derrotar en octavos a la selección argentina por 3-2, aunque los tiros penales ante Suecia impidieron que los rumanos llegaran a figurar entre los 4 mejores del certamen. También disputaron el Mundial de Francia de 1998, donde llegaron cómodamente tras una gran eliminatoria que les permitió ser cabeza de serie. Desde entonces no han vuelto a clasificarse a la fase final de la Copa del Mundo, aunque para la edición de Brasil 2014 llegaron a disputar sin éxito la repesca regional, puesto que esta selección fue derrotada por los helenos con un marcador global de 4-2. Número 24. Turquía. Apodo: los otomanos. Los turcos han tenido altas y bajas durante las últimas 2 décadas, en donde se pueden mencionar sus actuaciones en la Copa Confederaciones 2003 y la Eurocopa de 2008, ya que en estos torneos fue capaz de avanzar hasta las semifinales. Sin embargo, el hecho más asombroso dentro de la historia futbolística de este país transcontinental se dio en el Mundial de Corea y Japón 2002, cuando los turcos se hicieron con el tercer puesto del campeonato para sellar su mejor participación en un mundial, debido a que en ella fueron capaces de avanzar como segundos en un grupo que contenía al posterior campeón del certamen, para luego eliminar a uno de los 2 anfitriones del torneo en octavos y así avanzar hasta los cuartos de final. En esta instancia, los otomanos superaron a Senegal y se instalaron en semis, cayendo ante Brasil por un resultado de 1-0 que los envió a disputar el tercer lugar ante la otra selección anfitriona, a la cual derrotaron por un apretado marcador de 2-3. Número 23. Austria. Apodo: el equipo maravilla. Austria ha participado en un total de 7 Copas Mundiales, alcanzando el tercer puesto en el Mundial albergado por sus vecinos helvéticos en el año de 1954. En el plano continental, los austríacos han disputado solamente 2 Eurocopas, en donde lo curioso es que la primera de ellas se debió a su condición de organizador en conjunto con Suiza en la Eurocopa 2008. En aquella participación, el equipo austríaco no logró superar la primera fase gracias a su caída frente a Croacia en el debut por 1-0, a un empate en su segundo encuentro frente a Polonia por 1-1, y a la pérdida de su último partido frente al conjunto alemán, por 1-0. Por otro lado, en la otra participación, que es la del año de 2016, tampoco superaron la fase de grupos, debido a que acumularon 2 derrotas y un empate. Número 22. Hungría. Apodo: los magiares mágicos. Hubo un tiempo en el que Hungría llegó a ser considerada como uno de los mejores equipos del planeta en este deporte, dado a sus relevantes actuaciones que le valieron para ganarse el seudónimo del equipo de oro, principalmente debido a sus 3 medallas de oro olímpicas, a las cuales se les pueden sumar una de plata y una de bronce, y a sus meritorias intervenciones en las primeras Copas del Mundo, donde obtuvieron hasta 2 subcampeonatos que la situaban como la selección de fútbol más laureada del mundo por aquel entonces. No obstante, aunque su presente futbolístico no es tan destacado como antes, aún así han empezado a construir de nuevo su selección en varios aspectos para alcanzar el nivel que los convirtió en uno de los reyes sin corona en el fútbol intercontinental, lo cual se vio reflejado en su retorno a la Eurocopa luego de 44 años ausentes, para tener una actuación que rebasó muchas expectativas al liderar el grupo F de la edición de 2016. Número 21. Ucrania. Apodo: auriazules. La selección ucraniana es relativamente joven en el plano internacional, debido a que su nacimiento como equipo se dio en 1992, tras la independencia de esta al disolverse la Unión Soviética.
Por este motivo, el seleccionado de Ucrania no tiene un palmarés muy rico en cuanto a lo futbolístico, a pesar de que tienen un nivel bastante competitivo, ya que solo registra 2 participaciones en torneos internacionales organizados por su confederación, las cuales se dieron de forma consecutiva para las ediciones de 2012 y 2016 de la Eurocopa, teniendo actuaciones relativamente discretas al no haber superado la fase de grupos en ninguna de sus 2 oportunidades hasta la fecha. No obstante, el mayor logro de Ucrania consistió en su única participación en el Mundial, debido a que esta selección logró avanzar hasta los cuartos de final para caer eliminados ante el eventual campeón del mundo, por lo que en Ucrania se recuerda felizmente el certamen de Alemania 2006. Número 20. Eslovaquia. Apodo: el equipo nacional. El 14 de octubre de 2009, tras la finalización de la fase europea de clasificación para el Mundial de Sudáfrica, la selección eslovaca consiguió por primera vez en su historia, tras la escisión de Checoslovaquia, una participación para un gran torneo internacional, tras haber liderado el grupo 3 del eliminatorio para hacerse con el pase directo al Mundial. Ya en el torneo, Eslovaquia empató en su debut contra Nueva Zelanda por 1-1 y perdió con Paraguay por 2-0, pero sorprendió al mundo al vencer y a la vez eliminar a nada menos que al campeón vigente en aquel entonces, venciendo a Italia por 3-2. En la siguiente fase del torneo, perdió contra Holanda por un marcador de 2-1, aunque esto no les impidió marcharse como la gran sorpresa de la competición. Años después se clasificaron para la Eurocopa de Francia de 2016, donde debutaron perdiendo contra Gales, aunque pudieron llegar a octavos del final al ganarle a Rusia y al empatar a 0 con Inglaterra, siendo eliminados por los germanos. Número 19. Serbia. Apodo: las Águilas Blancas. La selección de Serbia fue la selección nacional de fútbol yugoslava hasta el 4 de febrero de 2003 y, posteriormente, la selección de Serbia y Montenegro hasta el 3 de junio de 2006, cuando Serbia declaró su independencia como estado sucesor de la Unión Estatal de Serbia y Montenegro. Su nombre, por supuesto, cambió oficialmente al del equipo nacional de fútbol de Serbia el 28 de junio de 2006, mientras que se creó el equipo nacional de fútbol de Montenegro para representar al nuevo estado de Montenegro. Pero, hablando solamente de los hechos futbolísticos protagonizados por los herederos legales de Yugoslavia, Serbia nunca ha podido clasificarse de forma independiente a la Eurocopa en contraste con sus 2 intervenciones en el Campeonato Mundial de Fútbol, las cuales tuvieron lugar en las ediciones de Sudáfrica 2010 y Rusia 2018, si bien no lograron superar la fase de grupos en ninguna de sus 2 participaciones. Número 18. República Checa. Apodo: Chequia. Tras la formación de Checoslovaquia luego de la Primera Guerra Mundial, nació la selección de Checoslovaquia, la cual es considerada como la antecesora del actual seleccionado checo por la FIFA. Este equipo posee un gran prestigio a nivel mundial debido a sus logros obtenidos, ya que los checo-eslovacos obtuvieron el subcampeonato de la Copa Mundial de Fútbol de 1934 y de 1962, y el título de la Eurocopa de 1976. En 1993, durante el proceso clasificatorio para la Copa Mundial de Fútbol de 1994, se produjo la división de Checoslovaquia, por lo que el equipo checoslovaco finalizó el torneo como el equipo de los checos y eslovacos. Posteriormente esta selección se disolvió, dando origen a las actuales selecciones de Eslovaquia y de la República Checa. Bajo el título de República Checa, la selección no se clasificó para una Copa del Mundo hasta la de Alemania 2006, aunque en el plano continental obtuvo buenas actuaciones en las Eurocopas de 1996 y 2004, llegando a la final y a las semifinales respectivamente. Número 17. Islandia. Apodo: los vikingos. Aunque tradicionalmente ha sido uno de los equipos nacionales más débiles de Europa, Islandia ha tenido progresos importantes en los últimos años, comenzando con su llegada a la repesca para clasificar al Mundial de Brasil 2014, en donde perdieron con Croacia. Un año después, se clasificó por primera vez a la fase final de una competición internacional, la cual fue la Eurocopa 2016. Durante el proceso clasificatorio para dicho certamen, Islandia derrotó a selecciones como Turquía, República Checa y Holanda, maravillando al mundo con este logro. Una vez en la Euro 2016, los vikingos superaron la primera fase con un gol en el minuto 94 que les permitió vencer a Austria y alcanzar el segundo puesto de su grupo, pero en octavos del final incrementaron su leyenda al eliminar a Inglaterra en uno de los resultados más impactantes en la historia del fútbol europeo.
Sin embargo, otro logro gigantesco para los vikingos fue su clasificación directa al Mundial de 2018, a pesar de ser eliminados en primera ronda. Número 16. Polonia. Apodo: rojiblancos. La selección polaca de fútbol tuvo una época dorada entre las décadas de 1970 y 1980, cuando alcanzó el tercer puesto en los mundiales de Alemania 1974 y España 1982, además de que obtuvo una medalla de oro en los Olímpicos de 1972, y dos de plata en 1976 y 1992. No obstante, en los últimos años no han tenido presentaciones muy destacadas como antes, ya que si bien clasificaron para 3 de los 5 mundiales que se llevan disputados en el siglo XXI, no pudieron superar la fase de grupos en ninguna de esas ocasiones, dejando balances que comparten el rasgo de perder 2 partidos y ganar uno solo. En el ámbito continental, Polonia ha estado presente en 3 ediciones consecutivas de la Eurocopa, aunque no consiguió resultados decentes en esta competición hasta el campeonato de 2016, cuando clasificaron como segundos en su grupo solo por detrás de Alemania, para enfrentarse a Suiza y derrotarlos a través de los penaltis para llegar por primera vez en su historia a los cuartos de final, siendo eliminados por Portugal. Número 15. Suecia. Apodo: escandinavos. Suecia ha tenido varias participaciones exitosas en sus 12 apariciones en la Copa Mundial de Fútbol, destacándose el torneo que organizaron en el año de 1958, en donde los suecos fueron subcampeones al perder la gran final contra Brasil. Además, han conseguido el tercer puesto en 2 ocasiones, que fueron las de Brasil 1950 y Estados Unidos 1994, y un cuarto lugar, en Italia 1938. Su mejor participación en la Eurocopa también fue una edición organizada por ellos, habiendo llegado hasta las semifinales en el torneo de 1992, puesto que fueron derrotados por los alemanes. Por otro lado, los suecos obtuvieron la presea de oro en el torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, y además de eso cosecharon otras 2 medallas de bronce en 1924 y 1952. Número 14. Gales. Apodo: los Dragones Rojos. Gales es una selección bastante extraña, en el contexto de que solo han participado en un mundial y en una Eurocopa respectivamente a pesar de su buen nivel, habiéndose clasificado para el certamen europeo de 2016 que se realizó en Francia, luego de imponerse sobre selecciones como Bélgica, Chipre, Bosnia y Herzegovina, Israel y Andorra. Ya en el torneo, logró su paso a la segunda ronda tras vencer a las escuadras de Eslovaquia y Rusia, y además de eso derrotó a Irlanda del Norte para instalarse en los cuartos de final, convirtiéndose en una de las grandes sorpresas del torneo al imponerse por 3-1 ante el conjunto belga. Sin embargo, su buena campaña concluyó en las semifinales al verse eliminados por Portugal, que a la postre sería el campeón de esa Eurocopa. Número 13. Grecia. Apodo: espartanos. El conjunto heleno nunca tuvo grandes participaciones en el ámbito internacional hasta épocas más recientes, pese a ser uno de los equipos más antiguos en afiliarse a la FIFA, en 1927. En total, ha asistido a 3 copas mundiales en su historia, que son las de 1994, 2010 y 2014, siendo esta última su mejor performance al llegar a octavos de final. No obstante, la fortaleza de los griegos en este deporte que tradicionalmente se les ha resistido está en el plano continental, en donde han tenido actuaciones mucho más destacables en comparación, siendo su participación en la Eurocopa de Portugal 2004 su más grande hazaña, conquistando el torneo de una forma bastante sorpresiva al vencer al local en el primer partido y en la final, para obtener su mayor logro hasta nuestros días. Esta Eurocopa supuso la clasificación helena en la Copa Confederaciones de 2005 y un avance en el desarrollo del equipo, y desde entonces son tenidos en cuenta en los grandes eventos del fútbol. Número 12. Rusia. Apodo: osos tricolor. Tras la disolución de la Unión Soviética en 1991 y la independencia de Rusia como Estado soberano, renació el equipo ruso en 1993. El seleccionado ruso es considerado a nivel internacional como la sucesora del antiguo combinado soviético, aunque los logros obtenidos en tiempos pasados han abrumado a la nueva selección, que ha intentado sin éxito alcanzar el prestigio de su predecesora, la cual además contaba con el talento de jugadores de otros países exsoviéticos como Ucrania.
En su nueva etapa como equipo independiente, Rusia ha participado en 4 Copas Mundiales de Fútbol y en 5 Eurocopas, alcanzando su mayor logro en el Mundial albergado por ellos en 2018, ya que se clasificaron a los cuartos de final tras derrotar a España a través de los penales, para marcharse con una digna actuación al caer ante Croacia, también por penaltis. Asimismo, Rusia llegó hasta las semifinales de la Eurocopa de 2008, cuando perdió contra la selección que eventualmente se quedó con el campeonato. Número 11. Dinamarca. Apodo: la Dinamita Roja. A nivel continental, Dinamarca ha participado en un total de 7 Eurocopas, siendo una de las selecciones que participaron en su primera edición. Su mejor resultado lo conseguiría en la edición de Suecia 1992, a la que acudió por invitación tras no lograr la clasificación, donde tras derrotar por 2-0 a la selección alemana, Dinamarca se proclamó campeón continental en uno de los sucesos más sorprendentes y extraños de la historia del fútbol. En 1995, Dinamarca continuó con el éxito en su segunda etapa dorada gracias a la magnífica generación de futbolistas que atesoraba en aquella época, que le permitió al tomate mecánico la obtención de la Copa FIFA Confederaciones, tras derrotar a la selección argentina en la final por 2-0. Por otra parte, en la Copa Mundial de Fútbol registra 5 participaciones hasta el momento, siendo su mejor actuación la de 1998, cuando llegaron hasta cuartos de final para ser eliminados por Brasil, por un apretado marcador de 3-2. Número 10. Suiza. Apodo: los Navajos. Los máximos logros internacionales de Suiza son haber llegado a cuartos de final en los mundiales de 1934, 1938 y 1954. Además, en 2006, Suiza batió el récord de imbatibilidad en los mundiales al permanecer 559 minutos sin recibir un solo gol, lo que lo convirtió en el único equipo en la historia en finalizar un mundial sin recibir goles, empatando a 0 con Francia, ganándole a Togo y Corea del Sur por 2-0 y empatando a 0 con Ucrania, perdiendo finalmente por 3-0 en tanda de penales. Dicha racha perduró hasta 2010, donde tras su primera presentación recibió un gol en su segundo partido ante Chile. En el plano continental, Suiza fue anfitriona de la Eurocopa 2008 junto con Austria. Pero en este torneo continental Suiza no ha destacado lo suficiente, ya que en 3 de sus 4 apariciones fue eliminada en la primera fase, exceptuando la edición de Francia 2016, en la que logró pasar de ronda para quedar eliminado por Polonia en octavos de final en la tanda de penaltis. Número 9. Países Bajos. Apodo: la Naranja Mecánica. También conocida como Holanda, la selección de fútbol de los Países Bajos es uno de los equipos más importantes del planeta a pesar de que nunca han ganado la Copa Mundial de Fútbol, ya que han estado en el podio en 4 Copas del Mundo, que fueron las de 1974, 1978, 2010 y 2014. En el plano europeo, los tulipanes han alcanzado el título de la Eurocopa en 1988, cuando derrotaron a la Unión Soviética en la final. En la década de 1970, recibió el apodo de la Naranja Mecánica debido al color de su uniforme y al excelente nivel de juego alcanzado en aquellos años, cuando consiguió llegar a 2 finales consecutivas del Mundial. En agosto de 2011, el equipo logró la primera posición en la clasificación mundial de la FIFA, convirtiéndose así en el segundo equipo nacional de fútbol, después de España, en ser primero sin antes ganar una Copa del Mundo. No obstante, el nivel de los neerlandeses se encuentra en un período de declive, ya que no lograron clasificarse a la Eurocopa de 2016 y al Mundial de 2018. Número 8. Croacia. Apodo: los Ajedrezados. La selección croata se formó de manera definitiva en 1990, tras su independencia por la disolución de Yugoslavia. Antes de ese hecho, los jugadores croatas jugaban en la selección yugoslava como parte del mismo país. Sin embargo, durante un corto periodo de tiempo en la Segunda Guerra Mundial y debido a la invasión de las potencias del eje al Reino de Yugoslavia, existió un estado independiente croata que jugó un total de 3 partidos entre 1940 y 1942, y que es considerado como el primer seleccionado de Croacia. Desde su debut como país independiente, Croacia ha disputado 5 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, obteniendo unas buenas actuaciones pese a ser una selección de reciente creación. Entre sus logros cuenta con un tercer puesto logrado en el Mundial de 1998, y el subcampeonato conseguido en el Mundial de 2018 en Rusia.
En la Eurocopa ha conseguido también notables actuaciones, alcanzando los cuartos de final del torneo en 2 ocasiones de las 5 en las que se ha clasificado para la competición europea. Número 7. Portugal. Apodo: Lusos. Portugal ha sido un equipo relativamente constante en el plano internacional, contando con 7 participaciones en Copas Mundiales, en donde su mejor resultado fue el tercer puesto obtenido en la edición de 1966 en Inglaterra, aunque más recientemente alcanzaron el cuarto lugar en el Mundial de 2006. Por otro lado, los ibéricos alcanzaron el subcampeonato de la Euro 2004 a pesar de que eran favoritos por su condición de locales, aunque 12 años más tarde, los lusitanos disputaron la Eurocopa de Francia de 2016, para tener un inicio bastante regular al empatar sus 3 primeros partidos y así clasificar a octavos, enfrentándose a Croacia para derrotarlos en la prórroga con un solitario tanto de Ricardo Quaresma que les permitió llegar a cuartos de final, para superar a Polonia en los penales y así continuar un camino que fue de menos a más, superando a Gales en las semifinales para meterse en su segunda final continental, en donde conquistaron su primera Eurocopa tras derrotar al conjunto francés por 1-0. Número 6. Inglaterra. Apodo: Los Tres Leones. El combinado inglés es el más antiguo de los existentes y tiene el honor de ser la primera selección nacional que jugó un partido internacional, haciéndolo el 30 de noviembre de 1872 contra su vecino escocés. Es por esto que Inglaterra ha tenido un rol clave en el desarrollo de este deporte, siendo considerados los inventores y promotores del fútbol. Si bien es cierto que contó con un mayor dominio e importancia en los primeros años donde el fútbol comenzaba a ganar relevancia, aún así no ha conseguido un palmarés tan alto como se esperaría. Entre sus mejores intervenciones en torneos internacionales, destaca un título de la Copa Mundial de Fútbol en la edición en la que fueron locales, en 1966. Dicho título marcó el inicio de su segunda época de oro que duraría hasta 1971, y su época de plata entre 1986 y 1991. Pese a ello, nunca ha podido ganar la Eurocopa ya que nunca ha pasado de las semifinales, y tampoco ha participado en alguna edición de la Copa Confederaciones. Número 5. Bélgica. Apodo: Los Diablos Rojos. Bélgica ha participado en un total de 12 Copas Mundiales, alcanzando su mejor resultado con el tercer puesto obtenido en 2018, tras no poder batir a Francia en semifinales por la mínima diferencia, con un gol a pelota parada del defensor Samuel Umtiti. Los Diablos Rojos tenían el récord de asistencias ininterrumpidas a una Copa Mundial por vía de clasificatorias, asistiendo ininterrumpidamente en 6 oportunidades entre 1982 y 2002, pero dicha marca fue superada por España, cuando en 9 ocasiones asistió por las eliminatorias correspondientes, desde 1986 hasta 2018. Por otro lado, el combinado belga también ha obtenido buenos resultados también en la Eurocopa, al lograr el tercer lugar en 1972 y llegar a la final en el torneo de 1980, cuando fueron superados por los alemanes por un reñido marcador de 2-1. En los Juegos Olímpicos, Bélgica obtuvo una medalla de oro cuando fue local en 1920, cuando las selecciones absolutas eran las que disputaban este torneo. Número 4. España. Apodo: La Roja. La selección española ha disputado 15 ediciones del Mundial y fue la anfitriona en la de 1982, aunque su mayor logro en este torneo y en su historia futbolística se dio en la edición de 2010, al proclamarse campeona del mundo tras ganarle a Holanda en la final con un solitario tanto de Andrés Iniesta, convirtiéndose así en la octava selección en conseguirlo y en la primera de Europa en lograrlo fuera de su continente. Por otro lado, España ha jugado 4 finales de la Eurocopa y se ha proclamado campeona en 3 ocasiones, siendo las de 1964, 2008 y 2012. Además, España ha competido también en 2 ediciones de la Copa Confederaciones, en donde su mejor resultado fue el subcampeonato obtenido en 2013 tras caer en la final por 3-0 contra Brasil, que era anfitrión del certamen. Anteriormente en 2009, había logrado el tercer puesto del torneo luego de vencer por 3-2 a la igualmente anfitriona Sudáfrica, colocándose como quintos en la clasificación histórica de la competición, pese a no haber alzado nunca el trofeo. Número 3. Francia. Apodo: Los Galos.
Francia ha participado en un total de 15 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol, de las cuales fue campeona en 1998 como local, tras vencer en la final a Brasil por 3-0, y en Rusia 2018, luego de imponerse sobre la selección de fútbol de Croacia por 4-2. Además, fue finalista en el Mundial de Alemania 2006, donde perdió ante los italianos en la definición por penaltis. También ha estado presente en 9 ediciones de la Eurocopa, donde ha conseguido un subcampeonato y 2 títulos continentales. El primero de ellos lo logró siendo local en la Eurocopa de 1984, donde derrotó a España en la final por 2-0. Y 16 años más tarde repitió en la Eurocopa del 2000, jugada en Bélgica y los Países Bajos, venciendo al conjunto de Italia en la final con un gol de oro por 2-1. Y ya para acabar, los galos también han ganado en 2 ocasiones la Copa FIFA Confederaciones, haciéndolo de manera consecutiva en las ediciones de 2001 y 2003. Número 2. Italia. Apodo: Escuadra Azzurra. Italia es, junto con Alemania, el equipo nacional europeo más exitoso en la historia de la Copa Mundial de Fútbol, después de conquistar 4 títulos en las ediciones de 1934, 1938, 1982 y 2006. Además de que también es el tercer equipo en cuanto al número de finales disputadas, habiendo aparecido en 6. Es también la tercera selección que más ediciones ha disputado, pues solamente ha faltado en 3 ocasiones de 21 posibles, en donde se recuerda especialmente la de 2018, cuando perdieron el repechaje contra los suecos. Sin embargo, Italia no ha conseguido igualar sus logros intercontinentales en el plano europeo, ya que solo pudo ganar la Eurocopa en la edición de 1968 celebrada en su propio país, mientras que consiguió 2 subcampeonatos, en las ediciones del 2000 y el 2012. En cuanto a la Copa Confederaciones, Italia nunca pudo hacerse con el campeonato en ninguna de sus 2 apariciones, siendo la de Brasil 2013 su mejor actuación al conseguir el tercer puesto. Número 1. Alemania. Apodo: los tetracampeones. La selección alemana ha participado en 19 ediciones de la Copa Mundial de Fútbol para conquistarla en 4 ocasiones, que fueron las de 1954, 1974, 1990 y 2014, siendo junto a Italia, la segunda mejor en cuanto al palmarés, únicamente superada por los brasileños. Los teutones también son la selección que más finales mundialistas ha disputado con un total de 8, y se encuentran en la segunda posición general de la clasificación histórica de este certamen, superados únicamente por Brasil. A nivel continental han estado en 11 ediciones de la Eurocopa, donde han disputado más finales que ninguna otra selección y dominan en el palmarés con 3 títulos, junto con la selección española, logrados en 1972, 1980 y 1996. Estadísticamente también domina el torneo, pues se encuentra en la primera posición general de la clasificación histórica. Mientras que en la Copa Confederaciones, consiguió su único título en la edición de Rusia 2017, tras imponerse por 1-0 ante Chile en la final. Bueno gente, creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó puedes dejar un pulgar arriba y una suscripción, ya que próximamente haré más tops de esta índole, pero con los equipos de África y Asia respectivamente. No olvides compartir este video. Hasta la próxima.